delfines en cautiverio. Y además también quiero recordarles que se celebra el Día Nacional del Médico Rural en homenaje al doctor Esteban Laureano Maradona, quien ejerció la medicina durante 50 años en un campo de la Formosa. Pero también 4 de julio se conmemora el Día de la Independencia de los Estados Unidos, fecha en que en 1776 las 13 colonias británicas en América del Norte proclamaron oficialmente su separación del Reino de Gran Bretaña mediante la adopción de la Declaración de Independencia, redactada por Thomas Jefferson. También quiero recordarles que un día como hoy, pero en 1959 se crea el Parque Nacional Galápagos. Para los estudiantes de las ciencias biológicas, es un lugar donde buscamos esa historia del origen de muchísimas de nuestras especies y sobre todo las endémicas del sitio. Pero volvamos ya a los años más recientes. En 2006, el transbordador espacial Discovery despega con éxito desde Cabo Cañaveral en la Florida. Y también Chile, un día como hoy, gana la Copa América por primera vez en su historia. Y además, yo también quiero recordarles que voy a adelantarme un poco, pero es un dato importantísimo, porque mañana 5 de julio es el natalicio de nuestro amigo, el licenciado Rodrigo Esquivel, abogado y político que se ha desempeñado como asesor legal en el Ministerio de Hacienda y Tesoro, en el MINSA. Además, fue el primer director de la Lotería Fiscal, fue subdirector general de ingresos, director ejecutivo del IDAN, subdirector general de la Caja de Seguro Social y socio fundador de la firma de abogados Esquivel Fernández y Asociados. Y hablando de Rodrigo Esquivel, quiero comentarles que justamente haciendo él hoy no puede estar con nosotros, pero nos envía lo que todos los días en su segmento tan gustado, que ocurrió un día como hoy, además del refrán y la palabra muy panameña. Yo quiero de leerles lo que ocurrió un día como hoy, pero imagínense, 4 de julio de 1868, de manera silenciosa, durante las horas de la madrugada, Buenaventura Correoso hace un intenso recorrido por los arrabales de la ciudad de San Felipe, de San Miguel, Pico Sucio, La Ciénaga, Caledonia y Santa Ana, para provocar un mitin de multitudes en la plaza de Santa Ana, que hoy nosotros sabemos que se refería al Cabildo Popular, convocado para la toma de decisiones de desplazar las autoridades nacionales. En un 4 de julio de 1891, la Estrella de Panamá anuncia la partida de béisbol que tendría lugar en el patio de el antiguo Panamá Railroad Club, que en ese mismo día también se llevó a cabo la partida de cricket en el Club X de Pueblo Nuevo. Y un 4 de julio, pero de 1905, también, ya les digo, un grupo de damas panameñas envía una carta al diario de Panamá en el cual concluyen que Belisario Porras no puede ser privado de su calidad de nacional como panameño por haberse mostrado inconforme con lo pactado con los Estados Unidos. Y las mujeres dicen, nosotras las damas se nos tacha de ligerezas en los juicios, pero algo peor tenemos nosotros que observar de los varones, porque cuando les ciega la envidia, no saben cómo discernir. Eso lo dijeron nuestras mujeres un día como hoy. Sabias Y palabras. así es. Y también nos trae el refrán
el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Y para terminar, quiero referirme a esa palabra muy panameña, cafá, cuando se da un golpe seco y duro en la cabeza. Así que, bueno, esto ha sido el segmento que todos los días nosotros traemos a la memoria de nuestra distinguida audiencia para entender parte de los hechos históricos que ocurren en el mundo y en nuestro país. Carmen, sabes que voy, bueno, a cumplir compromisos familiares y quiero despedirme de nuestra radio audiencia recordándoles siempre que es importante eliminar los criaderos de mosquitos. Así es, Asilda, muchas gracias por tu detallado informe de un día como hoy y bueno, con mucho cuidado para que no le vayan a dar un café por esa carretera. Ahora sí vamos a empezar. Saludos. Tengo una noticia de última hora y es que el Parlamento Europeo se opuso a la propuesta de sacar a Panamá de la lista de riesgo de lavado de dinero y le devuelve a la Comisión para que modifique. Hay que entender muy bien este titular. No es que lo rechazaron en su totalidad. Hay que hacer unas modificaciones para entonces volver a presentarlo. ¿Es así, Neris? Sí, es lo que pudimos observar en la nota de las distintas notas que salieron el día de hoy. Aparentemente va a haber algunas modificaciones. No se ha expresado cuáles modificaciones hay, pero sí esto es lo que circula en estos momentos. Y hasta donde sabemos también, esto no es solamente contra Panamá, sino contra... ¿Perdón? Sí, nos acaban de informar que el gobierno acaba de publicar algo al respecto, pero sí es importante decir que esto no es solo contra Panamá, sino que como lo presentan en un bloque de varios países, no les es posible analizar de manera diferenciada cada país. Vamos a estar atentos para dentro de un ratito pues traerle esta última información del gobierno que se refiere al respecto. Neris, cuénteme, usted como joven político, ¿cómo necesitamos conocer la opinión de los jóvenes con lo que se desarrolló en la Asamblea Legislativa este 1 de julio? Bueno, básicamente yo creo que el 1 de julio lo que sucedió en la Asamblea fue la búsqueda real de tener un equilibrio. Yo lo he catalogado así, un equilibrio entre el gobierno y la Asamblea Nacional, precisamente en la búsqueda de esa separación de poderes que tanto la sociedad añora en estos momentos y lo más importante para atender temas prioritarios, temas que van más allá de lo que es el día a día de los panameños, sino temas que realmente vengan a buscar soluciones, como lo es el tema de los educadores, que hemos visto que luego de reuniones importantes que se han dado desde la Asamblea Nacional el día de ayer, hemos visto que los educadores ahora tienen buenas intenciones. Y yo creo que eso es algo positivo para el país. Hoy lo pudimos observar también. Aunque déjeme decirle que yo hice un pequeño sondeo en algunos transeúntes esta tarde y no todos estaban de acuerdo en que después de un periodo tan largo de huelga donde se afectaron los estudiantes, se les tenga que pagar por eso. Pero eso es una decisión que tendrán que ver en su momento las autoridades. Sí, yo creo que las autoridades en su momento tendrán que tomar la decisión, pero yo creo que el punto a favor es el volver a las aulas definitivo. Y retomar las clases que tanto se pedía y sabemos que ya van cuántos días. Hay áreas donde van más de 54 días que los estudiantes no han recibido una clase. Entonces yo creo que esto también es injusto para los estudiantes, precisamente porque la educación es un derecho. Totalmente. Y es parte de lo que en el día de hoy Carmen, nos gustaría resaltar un poco. Más allá de haber tenido la buena iniciativa, al igual que tú y al igual que muchos comunicadores sociales que han tenido la oportunidad de crear su propia herramienta, como lo decimos nosotros, nuestro propio machete, claro. Como medios digitales. Y no sé, creo que es una historia bastante similar a la tuya, pero en el caso mío, creamos este medio Nueva Revolución cuando estábamos en pandemia.
y lo hicimos precisamente porque era esa la tendencia del momento donde todo el mundo ya no quería ver televisión porque estaban frustrados de ver tantas noticias negativas, prefería mejor recibirlas desde su celular y desde la comodidad de cualquier parte donde estuviera, porque tenemos un país, Carmen, donde tenemos el doble de celulares versus la población que tenemos. Imagínate. Entonces, esto en muchas áreas del país, precisamente las personas prefieren, yo por lo menos me levanto en la mañana y lo primero que hago es que reviso mi celular y veo las noticias y las glosas también tan gustadas que envías, Carmen. Y atando cabos. Atando cabos. Y todos nosotros nos hemos ido como en esa tendencia que también es una tendencia a la cual nos ha llevado esta era moderna. Pero yo creo que volviendo a nuestro plano nacional, nosotros estamos motivados en la construcción de una buena sociedad, sí. Carmen. Yo creo que y es importante informarle a la población que en el día de hoy se reveló una encuesta que hizo una empresa y la publicó un medio nacional de prestigio llamada Vea Panamá, donde analizaban precisamente el estado de ánimo colectivo, cómo se siente la población hoy en día. Y yo creo que es importante que la población conozca que el 34.9%, Carmen, de las personas encuestadas se sentían preocupados. El 18.1% se sienten frustrados y el 16.9% se sienten molestos sobre cómo te sientes en tu día a día. Y esto hay que analizarlo desde distintos factores. Factores no solamente psicológicos, sino desde el hogar. O sea, cuando llegas a tu casa no tienes tus hijos tienen hambre, porque tenemos muchos lugares en nuestro país donde sí. Las personas no tienen ni siquiera para comprar, tienen que adicional a pensar cómo comprar su comida, tienen que también pensar cómo envías a tus hijos a la escuela, con los gastos diarios de movilización hacia el trabajo, los que tienen trabajo y la gran mayoría, porque sabemos que la gran mayoría aquí en Panamá no tienen trabajo, nos lleva a poner en balanza ese resultado de la encuesta el día de hoy. Lo quise comentar porque precisamente en la construcción de una buena sociedad nosotros tenemos que aprender a superar ese desánimo que hay. Así es. Y yo creo que más allá de ese desánimo es saber hacia dónde vamos. Y reinventarse también. Reinventarse, ¿no? También. Pero para ello tenemos que aprender también a conectarnos en la realidad que vive el país. Porque sin duda hoy tenemos un país agotado. Y esto no data, y sin ánimos de ofender ni defender a nadie, esto no data solamente de probablemente los desafíos que ha encontrado este gobierno. Es que viene esto de un arrastre. Pero es a nivel mundial también. Si te pones a ver la situación en otros países del mundo, es dentro de su tamaño y su potencial, pues también tienen este tipo de situaciones. Claro, y al final, pero nosotros como panameños, tenemos un país que está agotado, definitivamente, y es un arrastre de muchas cosas y de muchos años y de muchos gobiernos. Y precisamente en esa línea podemos marcar que la corrupción, Carmen, es uno de los principales problemas que afectan a los panameños. Y era una de las cosas que el 1 de julio mucha gente comentaba sobre el tema de la corrupción, de los discursos vacíos, de que se juega con la desesperanza de la gente. Pero hay causas importantes que nosotros como sociedad tenemos que entender. Tenemos un alto nivel de desconfianza institucional. Y es precisamente donde caemos en esa duda que hay. Y hoy leía un artículo donde un escritor aquí panameño decía, e incluso que las personas dudan hasta de las decisiones de la iglesia. Y esto es difícil asimilarlo y tratarlo de entender, porque de una u otra forma todos, independientemente de la religión o la creencia que tengamos, tenemos un respeto. Y es que es como que la reserva moral, ¿no? Claro que sí. Y al final, ¿pero por qué duda la gente? O sea, ¿por qué la gente duda incluso hasta de las decisiones que se pueden tomar en la iglesia? Y es precisamente ahí donde caemos en la segunda causa
que queremos traer el día de hoy, y es esas juventudes desmotivadas. Nosotros tenemos en nuestro país casi el 30% de la población panameña va de jóvenes de 18 a 29 años. Es decir, casi más de 1,5 millones de jóvenes forman parte de lo que es la población de nuestro país. Pero ¿por qué se sienten desmotivados? Hemos venido a lo largo de todo este tiempo dictando algunas charlas, haciendo algunas rondas de conferencia, conversando con muchos jóvenes. Y es precisamente porque los jóvenes sienten que tienen la energía, pero no sienten que los escuchan, que no los toman en cuenta, que no los suman. A pesar de que en las últimas elecciones salió una gran mayoría de jóvenes que alzaron su voz y realizaron su campaña y fueron electos. ¿Por qué? Porque la gente vio en ellos una diferencia de lo que ya estaban acostumbrados. Pero de eso vamos a hablar después de nuestra primera pausa comercial, para regresar, para saber qué pasa con los jóvenes. Llegaron las agroferias del IMA. Agroferias del IMA, la tienda del pueblo, es pura calidad y a los mejores precios. 10 tiendas permanentes, las tiendas del IMA, con comida barata para toda la familia, ayudando al productor y emprendedores locales. Recuerda llevar tu cédula y bolsas reutilizables. Las ferias del IMA traen productos frescos y baratos del campo a tu mesa. Consulta en nuestro Instagram @ima_PMA. Geoforestal S.A. desde 1994. 30 años sembrando vidas, cultivando sueños. Ofrecemos un servicio completo de jardinería para espacios comerciales y empresas que incluye el paisajismo, diseño, mantenimiento de jardines y más. Creamos diseños personalizados que se adaptan a las necesidades y gustos del cliente. Somos una empresa dedicada a la reforestación. Promovemos prácticas sostenibles que contribuyen a la conservación del medio ambiente. Contamos con viveros en Brisas del Golf, Coronado, Antón, Penonomé y el vivero de producción en La Pintada de Coclé. Nuestro equipo de expertos está esperando para atenderle. Para información, contáctenos al 233-2126, 233-2126. Correo ventas@geoforestal.com, www.geoforestal.com. Geoforestal S.A. Panamá al Día, de lunes a viernes, de 6 a 7 p.m. Sintoniza Panamá al Día. Entrevistas, análisis y la opinión de Carmen Boyd, Asilda Ábrego y Rodrigo Esquivel, con los temas que son noticia, aquí en Radio Panamá. Bueno, y ya estamos de vuelta, pero antes de continuar con este interesante tema de los jóvenes y cómo ven la situación actual del país, sí queremos darles a conocer la versión oficial en torno al supuesto rechazo de las listas de la Comunidad Europea de sacarnos de las listas grises. Y según la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores señalan que al día de hoy el Parlamento Europeo no ha llevado a cabo ninguna votación en relación con el acto delegado que propone la exclusión de Panamá y otras jurisdicciones, Barbados, Gibraltar, Jamaica, Filipinas, Senegal, Uganda y los Emiratos Árabes Unidos de la lista de países de alto riesgo en materia de prevención de blanqueo de capitales, AML por sus siglas en inglés. Señalan que se comunica que dicha votación está programada para celebrarse el miércoles 9 de julio a las 12 del mediodía, hora de Estrasburgo. El gobierno nacional reitera su compromiso con la transparencia y la cooperación internacional, además del cumplimiento de los más altos estándares en materia financiera y regulatoria. Panamá, 4 de julio del 2025. Bueno, vamos a esperar al 9 de julio, como señala aquí la nota, para poder entonces conocer los resultados de esta solicitud. Me contabas, Neris, que los jóvenes se sienten desmotivados, pero hay una realidad también, Neris, y se sienten desmotivados, pero ¿qué están haciendo para cambiar las cosas? No, y también es el espejo, Carmen, que se ven muchos jóvenes, porque es como tú decías,
ese porcentaje de jóvenes que emitieron el voto en el 2024, movidos por un sentimiento, ¿cómo se sienten hoy en día? Esa es la pregunta que debemos hacernos sobre cómo se sienten ellos. ¿Se ha cumplido realmente ese mandato por ese sentimiento que los llevó a ellos a emitir un voto por X o Y persona? Es algo que hay que analizarlo a fondo. Pero volvemos al tema y el resultado de la encuesta del día de hoy y volviendo allí, ese 16,9% de personas que se encuentran molestos. Y es allí donde tenemos que analizarlo y saber esto, cómo vamos a trabajar o de qué forma como sociedad o como país o como ciudadano nos va a tocar levantar, porque nosotros no podemos construir sobre una sociedad que está aferrada al odio, que está aferrada a la negatividad, porque también tenemos que aprender a sembrar esa semilla de la esperanza para poder levantar ese ánimo y que podamos como país echar para adelante, porque claro, al final nosotros tenemos una realidad. Si nosotros como país no avanzamos, nos jodemos todos. Esa es una realidad. Claro. Independientemente del gobierno, independientemente quien esté a la cabeza de cualquier órgano del Estado, como país y como sociedad, tenemos que aprender a ponernos de acuerdo para echar para adelante. Pero también hay muchas exigencias que tiene la sociedad producto de ese desgaste que ha venido dándose por muchas décadas, porque no es un desgaste propio de ahora, o sea, claro, ni una frustración de ahora tampoco. Exacto, es una frustración que viene de hace muchos años, pero que nos ha llevado como al punto del no retorno, que nos ha llevado a que hoy en día muchos de nosotros los jóvenes sintamos que tenemos esa desconfianza de que sentimos de que no se hace justicia en nuestro país, de que muchas personas en nuestro país se investigaron, de que muchos están gozando de beneficios, de que muchos no han cumplido ni le han devuelto al país todo lo que se denunció en su momento. Entonces, ¿cómo quedamos nosotros como jóvenes? ¿Cómo quedamos nosotros como sociedad? ¿Y cómo quedamos vistos a nivel mundial? Pero tú no crees, Neris, que parte de esa frustración también es la desesperación propia de los jóvenes, porque muchos pensaban que con la llegada del nuevo gobierno al mes todo iba a ser una maravilla. Pero recuerda que nosotros venimos de una pandemia, venimos de dos gobiernos que realmente no se les vio la gestión en muchos aspectos, no digo que en todos, pero en muchos aspectos, y que primero hay todavía que poner la casa en orden, pero que a la par se vaya marchando con temas como el trabajo, la salud, la educación. Claro que sí, y hay muchas expectativas. Cada vez que un gobierno cambia, hay muchas expectativas, como también existían muchas expectativas precisamente del voto joven, claro, cuando en el 2024 votó por X o Y persona de tal agrupación, claro, movidos por la esperanza de que las cosas podían ser diferentes. Pero ¿qué pasa cuando vemos que los mismos actores, por lo que en su momento movieron el voto con el ánimo o la esperanza de decirte que las cosas iban a cambiar, y vemos que muchas de sus acciones son cuestionadas? Entonces, ¿en qué caemos? En el desánimo de que volvimos a equivocarnos. Entonces, como sociedad, yo sí creo que nosotros tenemos que aprender a construir líderes, pero a construir líderes con sentido comunitario. Porque hoy observaba un foro que se dio hace poco con la Autoridad de Descentralización, y veíamos a muchos alcaldes exponiendo las distintas dificultades que les ha tocado enfrentar. Primero, porque son nuevos en la administración. Segundo, porque lo que encontraron fue muy difícil. O sea, aquí se encontraron municipios totalmente saqueados, y muchas denuncias se han puesto. Serias. Y muy serias, y precisamente muchos de ellos exponían el tiempo que eso les ha tomado poner orden, tratar de ver cómo ordenas la finanza, cómo ordenas tu agrupación para poder empezarle a dar respuesta a la sociedad. Pero cuando sales afuera, ¿qué te encuentras? Una sociedad que inmediatamente empieza a cuestionarte porque tiene el deseo de empezar a ver resultados inmediatos. O porque le prometieron trabajo, le prometieron salud,
y lo quieren para el día siguiente. Ahora, eso también es muy fácil decirlo cuando tú tienes todo eso. Pero ¿qué pasa cuando esas personas que están allá afuera han tenido que pasar gobierno tras gobierno sin tener esas respuestas que buscaban? Por eso es que se frustran. Otro nuevo con lo mismo. Claro, y es producto de ese cansancio, porque es que venimos de tantos gobiernos, de tantas personas, de tantas autoridades, prometiéndonos tanto que al final nos creamos una expectativa. Y cuando nos vamos a tratar de ver esta persona es nueva, qué resultados nos va a traer, resulta que no los hemos visto y podemos ir a muchos municipios y preguntarle a muchas personas a nivel nacional y no han visto esos resultados como autoridades. Pero también es una falta de comunicación y divulgación, porque lo que el presidente dijo en su discurso, donde presentó todas las cosas que se habían logrado en un año de mandato, Neris, hay muchas cosas de ahí que la gente no sabía. Yo estaba al lado de otros periodistas que me dijeron, Carmen, nosotros y estamos en el día a día y nunca nos enteramos de eso. Entonces yo creo que hay una falla muy grande también en comunicación. No, y es precisamente esa una de las cosas que debiesen no solo el gobierno ajustarlo, sino debiese ajustarlo los distintos municipios y las distintas autoridades a nivel de juntas comunales, a nivel de municipios. Sobre todo ellos, porque esto no es solamente la cabeza. Incluso hasta los diputados, Carmen, hasta los diputados. Los representantes, los alcaldes tienen que también comunicar, informar. Yo no sé, ahora hay tantas maneras de hacerlo que no entiendo por qué no aprovechan las redes, por qué no aprovechan las facilidades que hay para poder en sus comunidades, en sus distritos, dar a conocer lo que está ocurriendo. Precisamente ese mensaje que acabas de expresar es un punto válido y es una falencia que notamos todos los que de una u otra forma manejamos comunicación, lo notamos en todos los niveles, porque está a todos los niveles. Pero hay mucho desánimo, pero yo siento que dentro de ese desánimo podemos empezar a sembrar esa semilla y empezar a construir, porque definitivamente como sociedad yo creo que hay que empezar a construir desde abajo, desde la base, desde las escuelas, desde la educación media, donde los estudiantes y los niños empiecen a ver una sociedad que dentro de todo lo negativo, porque no creas que un niño no percibe lo negativo, claro que lo percibe a través de los medios de comunicación, redes sociales, TikTok. Sobre todo de esto, exacto. ¿ves? Que no tiene control. Y es precisamente donde yo creo que allí es donde entra la labor de los padres, donde entra la labor de los educadores, que debemos todos invertir en esa construcción desde la base y poder empezar a formar jóvenes que empiecen a ver y a tener ese sentido comunitario. Y yo lo enmarco mucho, Carmen, porque nosotros, los jóvenes, cuando no tenemos responsabilidad comunitaria, y cuando hablo de comunitaria, hablamos desde la responsabilidad de saber que ese parque te pertenece, sí, y de que tú también tienes la responsabilidad de apoyar, de cuidarlo, de sembrar un árbol, de recoger la basura, de saber que tú también como ciudadano tienes la responsabilidad que si te gusta el deporte, tienes que cuidar tus canchas, tus veredas y todo eso. Y educar desde allí para aprender, para que esas personas, estos niños, estas jóvenes que están empezando, podamos sembrar en ellos ese sentido comunitario que tanto se necesita en estos momentos, que tanto se quiere en estos momentos. ¿Por qué? Porque como país sí tenemos que aprender a tratar de proteger y de cuidar lo que nos pertenece. Pero esa es una tarea que empieza desde el hogar, Neris. Cuando usted ve, por ejemplo, como yo vi el lunes cuando empezaron ya algunos colegios, 2 chicas jalándose las greñas y que los compañeros estaban ahí filmando y más preocupados por tener una buena toma que por separar a las jovencitas. Entonces tú te preguntas, ¿de dónde viene el problema? Definitivamente que desde el hogar. Y es que nosotros, y yo vuelvo, insisto, y fue un tema que
estuvimos conversando esta semana con Eric Levy aquí sobre el tema de los jóvenes y de las familias, de los padres, qué hacen los padres, qué valores le enseñan a sus hijos. Y nos damos cuenta que eso tendría que empezar primero por enseñarle a los padres para que entonces los padres le puedan enseñar a los hijos. No, y sin duda es una labor que parece difícil, pero yo creo que estamos avanzando y te felicito a ti porque estos espacios de comunicación desde estos programas abren esa ventana para que más personas puedan sumarse, puedan escuchar y nosotros desde nuestros medios, desde nuestros medios de comunicación, desde nuestras redes sociales, también aprender a dar ese apoyo. También de poner a veces intereses y aprender a que tenemos que invertir en sociedad, en esos jóvenes que están subiendo, porque yo me siento muy preocupado. Me siento muy preocupado porque los jóvenes no tenemos empleo, nos es muy difícil poder conseguir una vivienda digna donde vivir. Antes no era así, ahora es muy difícil. Nos podemos pasar toda nuestra juventud trabajando y muchos completan los 40 años y no tienen una vivienda donde vivir. Entonces, son cosas como básicas que como jóvenes muchos queremos y muchos caemos en la frustración porque se nos pasó toda la edad de la juventud, no tengo ni una vivienda, no tengo ni un trabajo permanente, no tengo ni un carrito y es frustrante. Pero yo creo que esas preocupaciones que debiesen de una u otra forma ser también apalancadas por el Estado, va de la mano en que nosotros también podamos aportar ese granito de arena para que esos jóvenes que vienen subiendo, los que estamos en esa edad intermedia, podamos de repente disfrutar un poco de lo que es un mejor país. Pues tenemos un país hermoso, Carmen. Pero tú sabes que ahora que hablabas de eso, yo recuerdo en mi época de estudiante, nosotros teníamos una materia que era consejería, otra asesoría y educación para el hogar, ¿no? En lo que era consejería y asesoría, a usted su consejero, pues, el profesor que le tocaba, le hablaba sobre estos temas de urbanidad, de moral. Pero también cuando ya en la secundaria teníamos asesoría, y precisamente recuerdo una profesora, Mari Morón se llamaba, de matemática, de álgebra, que ella lo decía, que nosotros los jóvenes éramos muy impetuosos y no tendíamos a pensar en el futuro, porque los jóvenes tienden a pensar que los papás van a ser duraderos y no. Usted tiene que aprender a prever, bueno, cuando yo termine aquí voy a la universidad, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué quiero? ¿Cómo quiero verme? Después de 6 años o 4 años estudiando en la universidad, ¿qué quiero tener? ¿Una familia primero? ¿Una casa primero? ¿Una seguridad? ¿Una estabilidad económica? Y eso ya no se da en los salones, quiero que sepas. En secundaria, por lo menos, no, ya eso lo quitaron, se olvidaron, y esas materias como agricultura que daban antes y que nosotros tuvimos la dicha de tener, ya no las hay. Porque si no, no estaría pasando eso que usted me está diciendo. Porque los jóvenes cuando terminan la escuela y van para la universidad ya más o menos van definidos. Quiero estudiar esto, esa carrera es de 4 años, cuando salga voy a buscar un buen empleo, cuando tenga un buen empleo me voy a comprar mi carro, después voy a ver si puedo aplicar, después voy a ver si consigo una pareja para casarme, para que apliquemos a una casa. Se van planificando, pero ya eso no existe, Neris. No existe. Y si a eso le sumas que en muchos hogares ni siquiera los padres conversan con los hijos sobre estas cosas, entonces contribuyen a esto que tú me estás diciendo. Claro que sí. No, y definitivamente hemos sido citados a atender estos temas, Carmen. Y recae precisamente en nosotros, en ser transmisores de ese mensaje y ese llamado de atención para la construcción de un mejor país. Porque sí tenemos y estamos obligados y tenemos que aceptar el reto que tenemos que construir un mejor país, porque definitivamente si no lo hacemos nosotros, ¿quiénes lo van a hacer? ¿Quiénes lo van a hacer? Yo tengo 33 años y ya yo estoy, como quien dice, pasando mi edad joven, Carmen, pero al final del camino, los que vienen detrás de mí, ¿qué van a heredar? O
sea, ¿qué país van a heredar ellos? Y esa es la preocupación y te agradezco la oportunidad porque ese es el mensaje final al que quería llegar. Yo estoy preocupado, pero ¿cuántos allá afuera están preocupados? Bueno, usted nada más tiene que verlo. No digo que no hayan, pero la mayoría están preocupados en ver qué pasó, aprendieron en TikTok, quién hizo más cosas graciosas en Instagram. Y no básicamente, es más, tú lo puedes ver en algunos contenidos. Eso da vergüenza, da tristeza, que jóvenes que pueden ser capaces de crear contenidos interesantes se ponen en banalidades. Y yo creo que eso... Como una moda. Sí, pero eso te habla de la poca conciencia que tienen de lo que es la realidad. Y así andamos, porque a eso súmale la inteligencia artificial con la que van a tener que competir. No, y es una moda en positivo, Carmen, porque al final muchas de esas, por ejemplo, un paso de TikTok que hoy en día genera 10,000, 20,000, 30,000 vistas, qué bonito fuese que hiciéramos un paso de TikTok limpiando un parque. ¿Por qué no podemos hablar de eso? Claro. Sería bonito mira, y estás construyendo en también. estos días me tocó ver un video de alguien que estaba filmando un carro de una persona que iba obviamente en estado etílico, en contravía, que terminó accidentándose. Pero para poder narrar eso, de 10 palabras, 9 eran vulgaridades. Entonces, si usted se pone a pensar que eso es lo que está viendo el hijo suyo, el vecino, el otro, lo comentan, ay, ¿viste lo que dijo? Ah, sí, dijo esta palabra. Entonces, no estamos construyendo, Neris, no estamos construyendo, definitivamente que no. Y con esto vamos a hacer un alto, porque la verdad es que ya me estoy empezando a molestar de tanta falencia. De la frustración, sí, Carmen, bueno, es frustración. Vámonos al segundo cambio y regresamos. Panamá al Día, de lunes a viernes, de 6 a 7 p.m. Sintoniza Panamá al Día. Entrevistas, análisis y la opinión de Carmen Boyd, Asilda Ábrego y Rodrigo Esquivel, con los temas que son noticia, aquí en Radio Panamá. Llegaron las agroferias del IMA. Agroferias de Lima, la tienda del pueblo es pura calidad y a los mejores precios. 10 tiendas permanentes, las tiendas de Lima con comida barata para toda la familia, ayudando al productor y emprendedores locales. Recuerda llevar tu cédula y bolsas reutilizables. Las ferias del IMA traen productos frescos y baratos del campo a tu mesa. Consulta en nuestro Instagram @ima_PMA. Geoforestal S.A. desde 1994. 30 años sembrando vidas, cultivando sueños. Ofrecemos un servicio completo de jardinería para espacios comerciales y empresas que incluye el paisajismo, diseño, mantenimiento de jardines y más. Creamos diseños personalizados que se adaptan a las necesidades y gustos del cliente. Somos una empresa dedicada a la reforestación. Promovemos prácticas sostenibles que contribuyen a la conservación del medio ambiente. Contamos con viveros en Brisas del Golf, Coronado, Antón, Penonomé y el vivero de producción en La Pintada de Coclé. Nuestro equipo de expertos está esperando para atenderle. Para información, contáctenos al 233-2126, 233-2126. Correo ventas@geoforestal.com, www.geoforestal.com. Bueno, estamos aquí hablando con Neris Leonel Rivas, un joven político, también comunicador social, propietario de un medio digital, y hablamos un poco de qué es lo que le preocupa a los jóvenes, cómo ven la situación nacional, qué es lo que quisieran, cómo perciben ellos el trabajo del gobierno. Bueno, definitivamente el gobierno cumplió un año, Carmen. Cumplió un año y yo creo que este gobierno, y lo tengo que decir con mucha responsabilidad, y
partí esta entrevista diciéndote que aquí no estamos ni para vanagloriar a nadie, ni para denigrar a nadie, pero aquí estamos para hablar las cosas como son. Yo creo que el presidente Mulino ha asumido grandes retos. Uno de los principales retos que ha asumido fue el de la Caja de Seguro Social, totalmente, que precisamente fue uno de los retos que ignoraron muchos gobiernos. Y le tocó a él el punto del no retorno, o lo ves o lo ves. Y bueno, producto de eso hemos visto que han sucedido muchísimas cosas, pero también tenemos que destacar que este gobierno en particular, yo he visto un presidente que es muy firme y difícil de cambiar en sus posiciones. O sea, él toma sus decisiones, o sea, un tomador de decisiones. Algunas de ellas se las tenemos que aplaudir, otras de ellas yo le agregaría el elemento de quizás bajar el tono, de quizás mediar un poco más, pero bueno, al final yo creo que cada líder... Es su estilo. Es su estilo, exactamente. Pero sí se ha asumido retos. Yo creo que la entrega del Hospital Amador Guerrero fue una de las cosas que más impacto me dio, sí, porque era uno de los hospitales que más la población exigía y que no se le había dado la oportunidad de culminarse. Nosotros tenemos muchísimas obras deterioradas que se están cayendo. De hecho, quiero decirte que me encantó cuando él dijo que ya se tenía que acabar eso de que si una obra buena de un gobierno anterior no se había terminado, no la íbamos a hacer porque venía de otro gobierno anterior. Me encantó porque eso significa que hay un compromiso y responsabilidad de cumplir y hacer las cosas buenas. Yo creo que el presidente está tomando decisiones no pensando en la reelección. Él lo dijo. No pensando en la politiquería que puede llegar en el 2029. Él está tomando las decisiones del momento y precisamente yo creo que por lo menos los gobiernos que yo he conocido siempre hacen todo con el cuidado de no tener esa afectación, porque en el 29 queremos presentar un nuevo candidato o queremos presentarnos a unas nuevas elecciones, y no queremos que la opinión pública esté en contra nuestra. Pero yo sí creo que el presidente está tomando decisiones, no son fáciles, tampoco son decisiones que pueden aplazarse. Viene pronto, creo que la discusión del tema de la mina, viene el tema de Río Indio, que son retos muy importantes que nos deben involucrar a todos. Con responsabilidad y no dejándonos llevar por lo que te dijeron por ahí o por las pasiones. Estudie, busque información, pregunte, escuche. Lea. Exacto, para que no pase lo que ocurrió anteriormente, que se dejaron llevar por la marejada. Y yo siempre lo digo, y el termómetro del momento, la política, estaban en un año de elección y se dejaron llevar por eso en vez de escuchar todas las partes. Y hoy en día precisamente nosotros hace unos días conversaba con un amigo que hablábamos un poco de economía, y él me decía, es que él es español, y me decía, es que joder, tío, es que tú has quitado el 5% del Producto Interno Bruto y ustedes siguen como país avanzando. Y dentro de la risa y el relajo, es cierto. O sea, es cierto, con el cierre de las funciones de la mina, quitamos ese 5% inmediatamente de un plumazo. Dejamos de percibir miles de millones que se veían en distintas cosas. No solamente el ingreso que llegaba a lo que se pagaba al Estado, que de una u otra forma fue, como quien dice, lo que erosionó esa explosión social que se dio en el gobierno pasado. Pero precisamente caía esa producción o esos emprendimientos que habían en todas las áreas de la mina. Sí. En todas las áreas de la mina. Y precisamente tocando ese tema, y es importante, Carmen, porque yo creo que tú también participaste en ese conversatorio con la Cámara Minera, donde el presidente de la Cámara Minera decía, sí, la mina se cerró, pero ¿cuántas minería ilegal, cuántos focos de minería ilegal se abrieron? Claro. Muchísimos. Y precisamente ese foco de minería ilegal es mucho más nocivo porque no tienen incluso el cuidado. Entonces,
como sociedad, yo creo que sí tenemos que estar pendientes. La ley de la Caja de Seguro Social nos puso a todos en sobreaviso de muchas cosas, pero también nos demostró a nosotros que cuando no nos documentamos, hablamos cosas incorrectas. Fíjese que eso quedó evidenciado cuando un diputado dijo, apuesto $1,000 o pongo $1,000 al que me traiga aquí algún artículo donde se dice que se iba a aumentar la edad de jubilación. Nadie pudo presentarlo y ahí está. Y todavía, por no leer, porque no leen, entonces caen en el error de repetir lo que dicen otros. Pero también hay personas, Carmen, que todavía incluso sostienen esa mentira. Bueno, tienen que leerlo. Claro, y nosotros aprovechar como comunicadores sociales y como dueños de medios, aprovechar esa oportunidad que tenemos en ese emprendimiento para también darle un poco de docencia a las personas, darle un poco de que las personas conozcan realmente cómo se está desarrollando todo esto. Y bueno, al final yo sí aspiro a que el gobierno nacional pueda hacer cosas importantes y asumir retos importantes para los que fueron elegidos, porque a nosotros nos toca como sociedad entender que el pueblo panameño eligió a un presidente. Así y a un es. presidente en democracia. Por ende, el presidente tiene la facultad de hacer las cosas de manera correcta y como sociedad a nosotros nos toca responsablemente observar el camino, denunciar lo que haya que denunciar, pero también tenemos que estar muy pendientes en ser responsables sobre lo que vamos a decir. Aquí no es atacar por atacar o denigrar a una persona por denigrar, sino ser responsable en que esa opinión que emitimos en su momento puede afectar, puede llevar un mensaje nocivo para la sociedad y vamos teniendo una sociedad que realmente al final dice lo primero que escucha. No sí, se pero en ese sentido, y hago una reflexión y un llamado a mis colegas que poseen medios digitales, porque me tocó ver uno que tras las declaraciones del Contralor le puso un título en el cual era bastante ofensivo. Y yo creo que los medios de comunicaciones no estamos llamados a hacer eso, sino a informar primero que todo, a tener todas las partes de la noticia y con mucho respeto criticar, cuestionar, inclusive aportar para que sea un mejor Panamá lo que nos lleve adelante y no pues este tipo de noticias. Y construir sobre todo también en ese espacio que tenemos, construir un poco en esa sociedad, en esa comunidad, porque yo creo que tú lo haces, Carmen, desde tu área. Carmen es una fans de las mascotas y yo creo que desde allí lo haces y eso es interesante porque ese también es un tema que nos interesa precisamente a nosotros los jóvenes y qué bonito es poderte ver de repente con tu foto, con tus animalitos o poder copiar precisamente esa parte positiva que nos estás intentando transmitir en un tema que ahorita mismo como sociedad es de impacto para los jóvenes. O sea, los jóvenes, todo lo que es tema de animales, protección de animales, todo eso nos gusta involucrarnos. Y eso habla de una sociedad de buen corazón también. Ahora, Neris, también quiero preguntarte, porque quienes no lo saben, y no creo que lo ignoren, Neris también es un joven político que se activa dentro de un partido, pero más allá de eso, yo quiero saber, Neris, porque ¿qué está haciendo la juventud de Cambio Democrático? Porque lo he visto ya en dos ocasiones, una fue el 20... El 21. El 21, perdón, lo vi en acción usted ante una gran multitud y luego lo vi en Chiriquí el 19 de junio. También mucha juventud. ¿Qué está pasando con la juventud en Cambio Democrático? Bueno, precisamente en ese mensaje que le hemos intentado transmitir a la sociedad y a todos los que nos escuchan en estos momentos, es un mensaje que va más allá de la política, a pesar de que somos parte de un partido político, es un mensaje de esa preocupación que tenemos como jóvenes sobre esa sociedad que se está levantando, sobre ese país que vamos a heredar y sobre de qué forma nosotros podemos aportar a esos jóvenes que vienen subiendo de manera positiva.
Dentro del Cambio Democrático hay un liderazgo que se está renovando. Sí, se renovaron, ¿no? Hay un partido, se está viendo mucha acción. Hay un partido que tiene un nuevo liderazgo, hay un partido que tiene una nueva junta directiva, una visión totalmente diferente, y un partido que precisamente lleva ese mensaje de renovación, de ser nuevo, de poder abrir las puertas a la participación, al diálogo, a que muchos jóvenes puedan venir, puedan sentarse, puedan conversar, puedan hablar con la juventud, con las mujeres, con la junta directiva encabezada por Yanibel Ábrego y por muchas personas, autoridades electas a nivel nacional que tienen mucho que aportar, y nosotros como jóvenes nos toca escuchar y dar también nuestra opinión. Claro. Yo creo que como partido estamos haciendo un trabajo desde la base, que es lo que siempre hemos dicho. Yo creo que los políticos modernos siempre creemos en que el trabajo desde la base empieza a construir esa solidez para lo que viene. De abajo hacia arriba, porque si nos vamos a la cabeza y la cabeza ya tiene su idea, tenemos que irnos a la base, que ellos son los que mandan, ellos son los que tienen muchas exigencias, y a nosotros como personas nos toca escucharlos, entenderlos, tomar esos aportes y tratar de echar para adelante, porque sí tenemos que avanzar como país. Y ahora sí tenemos que finalmente que van a tener sociedad. casa propia, yo me imagino que se va a hacer desfile de jóvenes para allí y para acá, activados en el quehacer político nacional, y eso es muy importante. Yo creo que esa es una de las principales herencias que estamos teniendo. Totalmente. Precisamente en ese cambio que se está dando como país, el poder tener una sede nueva. El Cambio Democrático tiene más de 27 años de haber sido fundado y nunca había tenido la oportunidad de tener una sede nueva, y yo creo que ese es un gran mensaje precisamente de reforzar esa identidad como partido, y poder presentarnos ante la sociedad con un mensaje nuevo, con un mensaje fresco, y precisamente invitar a todas esas personas, a todos aquellos que de una u otra forma saben que en el gobierno de Cambio Democrático se hicieron cosas positivas para el país, que sí, puedan sumarse y puedan emitir buenos comentarios, porque aquí estamos positivos, Carmen. Ya la negatividad fuera, la tenemos que dejar fuera, tenemos que aprender a avanzar y tenemos que aprender a entender que como país tenemos que ponernos de acuerdo y avanzar. No es cuestionar por cuestionar. A diario, tú no tienes idea del bombardeo que recibimos los jóvenes cuando precisamente tocamos este tema de política, porque muchos nos dicen, sí, son políticos, son corruptos, están haciendo esto, están haciendo lo otro, muchos de ellos viven de la teta, muchísimas cosas negativas. Pero al final del camino, más allá de eso, somos profesionales, somos personas preocupadas por el país, somos personas que desde nuestro lado, porque un medio de comunicación como el que tú tienes, como el que yo tengo, no pertenece a un partido político. No. Es algo personal, algo nuestra herramienta, nuestro machete, pero la ponemos a disposición también de esas cosas positivas. Y yo estoy seguro, Carmen, que a ti un joven te contacta y te dice, tengo esta noticia positiva de este rescate animal, de este rescate de este parque, de este rescate de esta cancha. Con mucho gusto lo vamos a publicar. Porque acá lo bueno sí es noticia, Nelly, así sobre es. todo eso. Pero vámonos ya a nuestro último corte comercial y regresamos con la parte final hoy viernes. Geoforestal S.A. desde 1994. 30 años sembrando vidas, cultivando sueños. Ofrecemos un servicio completo de jardinería para espacios comerciales y empresas que incluye el paisajismo, diseño, mantenimiento de jardines y más. Creamos diseños personalizados que se adaptan a las necesidades y gustos del cliente. Somos una empresa dedicada a la reforestación. Promovemos prácticas sostenibles que contribuyen a la conservación del medio ambiente. Contamos con viveros en Brisas del Golf, Coronado, Antón, Penonomé y el vivero de producción en La Pintada de Coclé. Nuestro equipo de expertos está esperando para atenderle. Para información, contáctenos al 233-2126, 233-2126. Correo ventas@geoforestal.com, www.geoforestal.com. Llegaron las agroferias del IMA.
Agroferias de Lima, la tienda del pueblo es pura calidad y a los mejores precios. 10 tiendas permanentes, las tiendas de Lima con comida barata para toda la familia, ayudando al productor y emprendedores locales. Recuerda llevar tu cédula y bolsas reutilizables. Las ferias del IMA traen productos frescos y baratos del campo a tu mesa. Consulta en nuestro Instagram @IMA_PMA. Y estamos de vuelta con la parte final y aquí un oyente nos dice, pregúntele al licenciado que está siendo entrevistado cuál sería su mensaje final para los jóvenes. Efectivamente, te iba a preguntar eso. Gracias, oyente. Claro que sí. ¿Cuál sería tu mensaje para estos jóvenes? Yo creo que Panamá no se cambia desde la tristeza ni desde la queja. Se cambia desde la decisión diaria de ser parte de la solución. Cada barrio, cada joven, cada comunidad organizada es un ladrillo más para levantar la casa grande que todos queremos, una buena sociedad. Bueno, definitivamente que sí. Hoy hemos tenido pues a Nery Leonel Rivas, joven panameño, emprendedor, político y quien aspira pues a que una sociedad sea construida en base a valores y con fortalezas que salgan precisamente de los mejores ejemplos en nuestro país. Ya no tenemos tiempo para más, sino para darle las gracias a ustedes por haber estado con nosotros. A Luis Sánchez en los controles, gracias como siempre. Nery, para que te despidas de de nuestros oyentes. Claro que sí. Agradecerte primero a ti, agradecerle a la emisora por la oportunidad y yo creo que el mensaje que hemos enviado el día de hoy va de la mano de lo que todos queremos como panameños, de lo que todos queremos como jóvenes y como sociedad. Apoyemos y escuchemos a nuestros jóvenes y sobre todo seamos parte de la solución de manera positiva, porque el país necesita avanzar. Ya suficiente negativismo hemos tenido por muchos años y me preocupa y sigo preocupado por esa generación que viene subiendo. Ya lo saben, avancemos en positivo, hacia adelante, y será hasta el lunes que regresamos con ustedes. Feliz fin de semana. Panamá al Día, de lunes a viernes, de 6 a 7 p.m. Sintoniza Panamá al Día. Entrevistas, análisis y la opinión de Carmen Boyd, Asilda Ábrego y Rodrigo Esquivel, con los temas que son noticia, aquí en Radio Panamá. 104.3 FM, Provincias Centrales. Eso que buscas, encuéntralo en Arrocha. Aprovecha las mejores ofertas del mes que tienen para ti. En el departamento de hogar, electrodoméstico, departamento de electrónica, cuidado personal y mucho más. Busca tu catálogo de ofertas en nuestras sucursales o descárgalo digital en arrocha.com. Arrocha, algo nuevo para ti siempre. En Publimóvil nos encanta que te vean. Somos líderes en publicidad exterior en Latinoamérica con más de 25 años de experiencia en el medio publicitario para llevar tu marca al siguiente nivel. Con nuestras pantallas digitales gran formato y circuitos de MOPIs estratégicamente ubicados, aseguramos el éxito de tus campañas dirigidas hacia tu público objetivo. ¿Quieres ver más resultados reales? Contáctanos al teléfono 6216-4140 y descubre el poder de tu marca